Nanny 2 fue una asesina en serie en la primera mitad del siglo XX que se ganó los apodos de la niñera que se ríe, la abuelita que se ríe, y la viuda negra alegre después de una ola de asesinatos que comenzó en la década de 1920 y terminó en 1954. Nanny 2 nació como Nancy Hasley el 4 de noviembre de 1905, en Estados Unidos de Norteamérica. Gran parte de su infancia la pasó evitando la ira de su padre, quien gobernaba su familia con violencia. Si sus hijos eran necesarios para trabajar en la granja, James Hasley, el padre, no dudaba en sacarlos de la escuela. Con la educación como una prioridad baja, no hubo ningún problema cuando Nanny decidió dejar la escuela después de completar el 6º grado. Cuando Nanny tenía 7 años, el tren en el que viajaba se detuvo repentinamente, lo que la hizo caer hacia adelante y golpearse la cabeza. Después del accidente, sufrió durante años migrañas, desmayos y depresión. James Hasley se negó a permitir que sus hijas hicieran algo para mejorar su apariencia. No se permitían vestidos ni maquillajes atractivos, lo que incluía ninguna amistad con chicos. No fue hasta que 2 consiguió su primer trabajo en 1921 que tuvo alguna interacción social con el sexo opuesto. Cuando otros niños asistían a la escuela y se preocupaban por la noche del baile de graduación, 2 trabajaba en una fábrica de ropa blanca, pasando su tiempo libre con la cabeza enterrada en su pasatiempo favorito que era leer revistas románticas, especialmente la sección del Club de Corazones Solitarios. Mientras trabajaba en la fábrica, 2 conoció a Charlie Braggs, un compañero de trabajo que cuidaba de su madre soltera. Comenzaron a salir y en 5 meses se casaron, lo que llevó a 2 a vivir con la madre de su recién esposo. Si al casarse había esperado escapar del ambiente opresivo en el que creció, se sintió decepcionada. Su suegra resultó ser extremadamente controladora y manipuladora. Los Braggs tuvieron su primer hijo en 1923, seguidos de 3 más durante los siguientes 3 años. La vida de 2 se convirtió en una prisión de criar hijos, cuidar de su exigente suegra y aguantar a Charlie, un borracho abusivo y adúltero. Para hacer frente, comenzó a beber e ir a bares para divertirse adúlteramente, sumando de tal forma más aspectos negativos a un descalabrado matrimonio condenado al fracaso. En 1927, poco después del nacimiento de su cuarto hijo, los 2 hijos del medio de los Braggs murieron a causa de lo que los médicos denominaron intoxicación alimentaria. Ante la sospecha de que 2 los había envenenado, Braggs se fue con la hija mayor, pero dejó atrás a la recién nacida y a su madre. Poco después de que él se fuera, su madre murió. 2 permaneció en la casa de los Braggs hasta un año después, cuando Charlie regresó con su hija y su nueva novia. 2 se fue con sus 2 hijas, regresando así a la casa de sus padres. Aunque sea solo una mera suposición, quizás tal separación fue lo que convirtió a Charlie Braggs en el único marido que Nanny no envenenó hasta la muerte. Ya separada definitivamente, 2 volvió a sus pasiones infantiles de leer revistas románticas, pero esta vez comenzó a mantener correspondencia con algunos de los hombres que anunciaban en la columna de Corazones Solitarios. Allí fue donde conoció a su segundo marido, Robert Gerelsen. 2, de 24 años, y Gerelsen, de 23, se conocieron y se casaron, y vivieron con las 2 hijas de 2 en Alabama. 2 se enteró una vez más de que no se había casado con un hombre con el carácter de sus héroes románticos. Gerelsen estaba borracho y estaba endeudado. Su pasatiempo favorito era meterse en peleas de bar. De alguna manera, el matrimonio duró hasta la muerte de Gerelsen 16 años después. En 1943, la hija mayor de 2, Melvine, tuvo su primer hijo, un hijo llamado Robert, seguido de otro en 1945. El segundo hijo, una niña sana, murió poco después del nacimiento por razones inexplicables. Melvine, que estaba inconsciente y sin conciencia después de un parto difícil, recordó más tarde haber visto a su madre clavar un alfiler en la cabeza del bebé, pero nunca se encontró ninguna prueba. El 7 de julio de 1945, 2 estaba cuidando a Robert después de que ella y su hija se pelearan por la desaprobación de 2 del nuevo novio de Melvine. Esa noche, mientras estaba bajo el cuidado de 2, Robert murió de lo que los médicos llamaron asfixia por causas desconocidas. A los pocos meses, 2 recaudó $500 de una póliza de seguro que había contratado para el niño. El 15 de septiembre de 1945,
Gerelsen se enfermó y murió. Más tarde, Dos contó que llegó a casa borracho y la violó. Al día siguiente, ella vertió veneno para ratas en su frasco de whisky de maíz y luego contempló cómo éste moría de una forma espantosa y dolorosa. Suponiendo que había funcionado una vez, Dos volvió a los anuncios clasificados donde conoció su próximo marido. 2 días después de conocerse, Dos y Arlie Lanning se casaron. Como su difunto esposo, Lanning era alcohólico, pero no violento ni adúltero. Esta vez era Dos quien salía de casa, a veces hasta por meses. En 1950, después de 2 años y medio de matrimonio, Lanning enfermó y murió. En ese momento se creía que había muerto de un infarto provocado por la gripe que circulaba. Mostró todos los síntomas: fiebre, vómitos y dolores de estómago. Con su historial de consumo de alcohol, los médicos creían que su cuerpo simplemente sucumbió y no se realizó una autopsia. La casa de Lanning quedó en manos de su hermana, pero 2 meses antes de que la hermana tomara posesión, dicha casa se quemó. Dos se mudó temporalmente con su suegra, pero cuando recibió un cheque del seguro por la casa quemada, se fue. Dos quería estar con su hermana, Davi, que se estaba muriendo de cáncer. Justo antes de mudarse a la casa de su hermana, su suegra murió mientras dormía. No es de extrañar que Davi también muriera pronto, mientras estaba bajo el cuidado de Dos. Esta vez, Dos decidió que, en lugar de limitar su búsqueda de marido a los anuncios clasificados, probaría en un club de solteros. Se unió al Diamond Circle Club, donde conoció a su cuarto marido, Richard L. Morton. Se casaron en octubre de 1952 y establecieron su hogar en Kansas. A diferencia de sus maridos anteriores, Morton no era alcohólico, pero resultó ser adúltero. Cuando Dos se enteró de que su nuevo marido estaba viendo a su antigua novia, no le quedó mucho tiempo de vida. Además, ya tenía la mirada puesta en un hombre nuevo de Kansas llamado Samuel Dos. Pero antes de que pudiera hacerse cargo de Morton, su padre murió y su madre, Louisa, vino de visita. A los pocos días, su madre murió después de quejarse de fuertes calambres en el estómago. El esposo Morton sucumbió a la misma suerte 3 meses después. Después de la muerte de Morton, Nanny se mudó a Oklahoma y pronto se convirtió en la señora Samuel Dos. Sam Dos era un ministro nazareno que estaba lidiando con la muerte de su esposa y 9 de sus hijos, quienes habían muerto a causa de un tornado que envolvió el condado de Madison, Arkansas. Dos era un hombre bueno y decente, a diferencia de los otros hombres en la vida de Nanny. No era un borracho, un mujeriego o un abusador de esposas. Era un hombre que iba a la iglesia y se enamoró perdidamente de Nanny. Desafortunadamente para él, Samuel Dos tenía otros 2 defectos: era dolorosamente frugal y aburrido. Llevaba una vida reglamentada y esperaba lo mismo de su nueva esposa. No se permitía novelas románticas ni historias de amor en la televisión, y la hora de dormir era a las 9:30 todas las noches. Mantuvo un estricto control del dinero y le dio muy poco a su esposa. Esto no le sentó bien a Nanny, por lo que se dirigió a Alabama y regresó solo después de que Samuel accedió a firmarla en su cuenta corriente. Con la pareja reunida y Dos teniendo acceso a dinero, se convirtió en la esposa cariñosa. Convenció a Samuel para que contratara 2 pólizas de seguro de vida, con ella como única beneficiaria. Casi antes de que se secara la tinta, Samuel estaba en el hospital quejándose de problemas estomacales. Logró sobrevivir casi 2 semanas, recuperándose lo suficiente para regresar a casa. En su primera noche de regreso, Dos le sirvió una comida casera y horas después estaba muerto. Los médicos de Samuel se alarmaron por su repentino fallecimiento y ordenaron una autopsia. Resultó que sus órganos estaban llenos de arsénico y todos los dedos apuntaban a Nanny Dos. La policía llevó a Dos para interrogarla y ella confesó haber matado a 4 de sus maridos, su madre, su hermana Davi, su nieto Robert y a la madre de Arlie Lanning. En otras palabras, Nanny confesó todos sus crímenes. Los psiquiatras concluyeron que estaba en condiciones de ser procesada y que había matado con absoluta sangre fría. Sabía lo que hacía, pero su percepción de la realidad estaba deformada por una personalidad sociópata que comenzó a gestarse durante su infancia, alimentada por la fría distancia de su padre y por la dureza de la educación basada en el fanatismo religioso, que puede resultar aterradora y traumática para los niños. Incapaz de sentir empatía ni culpa,
Nanny eliminaba de su vida a todo aquel que considerara un estorbo sin borrar la sonrisa de su rostro. A pesar de cometer asesinatos horribles, Dos parecía disfrutar el centro de atención de su arresto. A menudo bromeaba sobre sus maridos muertos y los métodos que usaba para matarlos, como el pastel de camote que mezclaba con arsénico. Fue juzgada únicamente por la muerte de Samuel y condenada a cadena perpetua en 1955. Murió de leucemia 10 años después.